Bienvenidos a Dibujarte School. Yo soy Isaac Escorza, profesor de esta escuela de Dibujarte School, y nuevamente estamos aquí para hacer un dibujo, y otra vez lo vamos a hacer con tinta china. Para esto voy a usar un pincel bastante feo. Miren, hasta está muy viejito. Sus cerdas están muy feas también. Estas cerdas feas nos van a servir porque nos ayudan a sacar accidentes que normalmente no surgirían. Muchas veces nos es útil este tipo de materiales. Bien, y vamos a dibujar el día de hoy una especie de monstruo de tinta china. A lo mejor el título por lo pronto no se explica, pero poco a poco vamos a ver de qué se trata esto. Bien, voy a dibujar un monstruo agachado. Este circulito que estoy dibujando será la cabeza. Le voy a dibujar, si te das cuenta, el trapecio entra dentro de la parte de la cabeza. Esto porque el monstruo se encontrará un poquito agachado. Entonces, mira, comienzo a dibujar el cuerpo agachado. Si te das cuenta, comienza de muy grueso y se va adelgazando. Esto quiere decir que tendrá los hombros bastante anchos y tendrá la cintura marcada. Bien, para que también se vea un poquito monstruo, voy a dibujar estas dos esquinitas, que en el esqueleto humano serían las crestas ilíacas, es decir, la parte de arriba de la caja pélvica. Por cierto, les comento que hoy tengo la mano muy pintada de blanco. Esto es porque el día de ayer estuve usando una brocha absolutamente diferente a las que vamos a usar al rato, es decir, una brocha gorda para pintar diferentes cosas. Por eso van a ver mi mano un poquito así. Bien, entonces decía que esta parte de arriba es la parte de arriba de la cresta ilíaca, y por ello podemos marcarla de este modo. Esto solamente sucedería con personajes esqueléticos. Bien, entonces para que mi personaje decía que se encuentra un poco agachado, voy a dibujarle los pies un poco flexionados, o un mucho flexionados, algo así más o menos. Voy a subir un poquito mi hojita para que salga completo, y le voy a dibujar los dedos muy alargados, algo así de este modo, como si fuesen de un pájaro. No voy a dibujar la rodilla de este personaje, sino que voy a dibujar la pierna curva. Voy a dibujar también la otra, que se va a dibujar más corta que esta, por razón de que se encuentra en un plano más alejado. Miren, algo así, más o menos. Y ya está dando esa impresión. Bien, tuvimos una breve interrupción, pero ya se liberó. Ya ven cómo es las cosas de la televisión. Bueno, esto no es televisión, es Facebook, pero bueno. Entonces, tenemos ya la forma de este cuerpo, más o menos. Todavía puedo dibujar una línea central para mi personaje, por ejemplo. Estas líneas centrales son muy útiles porque nos ayudan a definir qué parte del cuerpo va de este lado y cuál del otro. Si el pecho se va a dibujar más grande o se va a dibujar más pequeño, ¿no? Incluso voy a dibujar estas dos líneas que me dan idea de las clavículas. Y voy a dibujar los brazos. Entonces ya decíamos que los brazos tan anchos nos dan lugar a que parezca tener los hombros muy separados, y da una sensación de fortaleza, mientras que marcar las crestas ilíacas da una sensación de un cuerpo muy pegado a los huesos. Bien, voy a dibujar los brazos, y para tratar de ocupar la mayor parte de mi lienzo los voy quizá a levantar un poco. Dibujamos siempre el hombro, la parte del brazo, el antebrazo que comienza grueso, sigue un poquito delgado, algo así. Igual aquí hombro, el brazo, el antebrazo que comienza grueso y se va adelgazando. Y voy a dibujar los dedos alargados como los dedos de los pies, y que terminen bastante en punta, algo así de este modo. Como ya decía, quizá muchas de estas cosas no las podemos explicar con toda tranquilidad. Por ello se encuentra la escuela, para que si vives en la Ciudad de México podamos ver este tipo de temas con más tranquilidad. Bien, entonces dibujamos la mano, decía, con los dedos muy alargados. Aquí quizá voy a borrar un poquito para que a la hora de entintar no vaya a ser una confusión. Y voy a definir algunos pocos músculos de este dibujo, para que al terminarlo tenga unos acabados mucho más interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí el hombro entra dentro del cuerpo, el pecho, que ya decía, utilizamos la línea central, aquí el hueco de la caja torácica. Voy a dibujar también, como es un monstruo de tinta, voy a dibujar algunas líneas que se saldrán, es decir, algo así, por ejemplo. Este es, digamos, como una tinta que está flotando aparte de mi personaje. Voy a hacer lo mismo en la otra pierna, no de manera idéntica.
pero de manera parecida. Igual puedo hacer lo mismo en alguno de los brazos, por ejemplo aquí, algo así. Entonces son líneas que están rodeando las formas del cuerpo de mi personaje, que empiezan delgaditos, se engrosan estas líneas y se van adelgazando conforme llegan a la orilla. Bien, entonces ya más o menos tenemos la forma de este monstruo. Voy a dibujarle los ojos en forma simplemente redonda, sin más detalle, y voy a dibujar los músculos principales del cuello, los esternocleidomastoideos, que estos los vemos con tranquilidad cuando vemos en la escuela anatomía. Bien, más o menos tenemos definido nuestro monstruo en trazo, y ahora lo que vamos a estar haciendo es entintar, y los que nos han estado siguiendo han visto que hemos dibujado los brillos del cabello utilizando gruesos y delgados con el pincel, y vamos a entintar este muñeco siguiendo una filosofía muy parecida, es decir, dando líneas con punta para que de pronto tenga brillos el cuerpo de este personaje. Y como decía, voy a usar mi pincel todo accidentado y viejito, y tengo aquí mi fiel tinta china muy barata. Es uno de los materiales que puedes usar y que son sumamente accesibles. Entonces, como ya decíamos, mojamos el pincel y lo escurrimos para no tener un exceso de tinta, y comenzamos a entintar, como he dicho antes, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, con el objeto de que mi mano no vaya a correr la tinta. Entonces, como decía, miren, entinto aquí el hombro y decía que vamos a dibujar líneas con puntas. Me refiero a esto, ¿no? Si se dan cuenta, presiono más el pincel y dejo la presión de tal manera que me deja una punta, ¿no? Tiene la gran ventaja esto de tener una aplicación bastante rápida, y más o menos así dibujo el hombro. Para los que saben algo de anatomía, saben que los músculos tienen un sentido, es decir, tienen líneas que tienen un sentido muy particular, y si conocemos este sentido podemos hacer estas líneas con ese mismo sentido muscular. Por ejemplo, aquí el bíceps, que es otro músculo que sigue, el famoso conejo, sus líneas musculares tienen exactamente este sentido. Entonces, si nosotros al entintar este personaje seguimos esas líneas, es posible que nos dé un efecto bastante interesante. Aquí abajo está la porción interna del tríceps. Como he comentado antes, no tenemos todo el tiempo de estudiar estas cosas con tranquilidad y detalle. No obstante, como hemos dicho, si vives en la Ciudad de México, puedes estudiar estas cosas con nosotros y con todo nuestro grupo de profesores. Bien, entonces así seguimos. De pronto podemos tintar áreas negras sin preocuparnos más. Voy a dibujar esta línea chueca, y de ella voy a sacar otras líneas, igual como hemos dicho. Estas cuestiones anatómicas las podemos estudiar con más tranquilidad. Entonces, en otro momento, quizá en el futuro hagamos algunas clases sencillas de anatomía para que se entiendan estos aspectos con más entereza. Entonces, bien, más o menos así tenemos entintado este brazo. Quizá por lo pronto no nos diga mucho, pero cuando la figura esté avanzando tendrá mucho más sentido. Bien, entonces voy a entintar la mano, primera falange, segunda falange, y voy a dibujar una especie de garra al final, y entinto sin preocuparme demasiado por los detalles. Aquí también primera falange, segunda, tercera y una pequeña garra al final. Entonces, en las partes prominentes de los nudillos, de las cabezas de las falanges, dibujo algunos pequeños brillos. Voy a dibujar el siguiente dedo, 1, 2, 3 y una pequeña garra, y oscurezco algo así. Por cierto, quisiera mandar saludos a mi bebé que me está viendo en casa. Bueno, eso de que me está viendo es un decir, porque apenas tiene 3 meses y me dicen que los bebés a esa edad pues realmente todavía no ven bien. Bueno, pero de todos modos le mando saludos desde acá. Bueno, así tenemos la mano. Desde luego el dibujo de la mano requiere bastante práctica. Es un estudio que en Dibujarte School nos toma todo un mes. Estamos estudiando las manos y los pies con bastante detalle. Bien, entonces paso a la parte del pecho. No tengo que ser absolutamente anatómico. Recuerden que esto es un dibujo, es un monstruo, y los monstruos pues no tienen por qué obedecer 100% a la anatomía, o es más, incluso no tienen casi ni por qué hacerle caso,
podría ser un monstruo, por ejemplo, de agua, y bastaría con que respetara que tuviese a lo mejor 2 manos y una cabeza. Los pies ni siquiera tendría por qué respetarlos. Pero bueno, entinté los músculos del pecho dirigiéndose más o menos como a este punto, porque bueno, así es como sucede en la anatomía. Dibujo aquí también los esternocleidomastoideos y trato de no pegarme hasta abajo porque quiero dejar un espacio para las clavículas que se alcancen a distinguir. Este monstruo decía, no, los monstruos no tienen por qué respetar la anatomía, pero yo he querido que si la respeten de alguna forma. Entinto ahora el trapecio, completa una pequeña línea aquí arriba para completar mi trapecio. De pronto hago otras líneas que se parecen a muchos de los músculos que se encuentran en esa área. Esta parte, por ejemplo, se parece a la llamada manzana de Adán. Completo la cabeza, hago los circulitos para mis ojos. Con la práctica del pincel cada vez se puede agarrar un poquito mejor. Es una cosa también muy hermosa. Casi nunca uso esa palabra hermosa, pero bueno, esta vez la usé. Es muy bonito el aprendizaje de estas técnicas, porque no importa qué tan bueno sea alguien en el uso del pincel o de la tinta china o otras técnicas como la acuarela, siempre se puede aprender más, siempre se puede ser más diestro en el manejo de estas herramientas, y es una cosa muy, muy buena. No importa cuánto tiempo le dediquemos, siempre podemos mejorar un poco. Entonces es bueno saber que una técnica no se agota. Este es el caso de la tinta china, pero pues sabemos que hay muchas otras técnicas y todas son un mundo en el que pues realmente nos podemos sumergir. Entonces también el puro sentimiento, bueno, esto quizá no le pase a todas las personas, pero quizá muchos dibujantes que me ven me sepan entender que el hecho de tener un pincel y cómo los cabellos flotan en el papel es una experiencia liberadora. Es toda una experiencia. A los que les gusta saben que hasta es relajante, o a quienes lo practican. Entonces es una técnica muy, muy gratificante, por usar una expresión. Bien, sigo entintando aquí. Esto que estoy dibujando aquí es una sombra proyectada del brazo sobre el cuerpo. Entonces aquí estoy enfatizando unos pequeños músculos que se llaman serratos, que son los que se conectan a las costillas. No me preocupo por seguirlos al pie de la letra, sino solamente trato de seguir más o menos las formas. Igual con los músculos abdominales, trato de seguir las formas. Aquí estas sombritas corresponden con la cresta ilíaca que estábamos platicando hace rato. De pronto voy a poner un poquito más de oscuridad que me falta por aquí y por allá. Por ejemplo, aquí bajo la caja torácica quiero pensar que mi personaje tiene un gran hueco en el estómago, por ello puedo exagerar aquí la sombra. Y en pequeñas áreas también aquí suele estar más sombreado. Entonces ya sigo la forma de la cresta ilíaca. Y la parte de los pies, esta no la voy a hacer tan anatómica como he estado dibujando el resto del cuerpo, sino que voy a pensar que los pies se están escurriendo como si fuesen tinta china. Entonces sigo corriendo mi tinta. Aquí abajo ya quiero pensar que llegamos a la oscuridad. Bien, entonces sigo entintando aquí. Sí, mi bebé es toda una novedad. Como sabrán, traen muchos desvelos y mucha alegría al hogar. Suelo traerlo a colación en estos días. Sea lo que esté haciendo, suelo recordarlo. Por eso le mandaba saludos hace rato. Entonces aquí entinto, y en la parte de arriba de esta línea que había dibujado, dejo un hueco blanco para que parezca que la luz está golpeando a esta línea en su parte de arriba. Y en la parte de abajo, en cambio, continúo la tinta. Es decir, de este modo, más o menos. Y como decía, da la impresión de generar una luz. Incluso puedo exagerar un poquito más esta línea. Voy a hacer lo mismo con esta. La sigo grueso, presiono mucho el pincel y suelto delgado. Entonces ya decía, la parte de arriba de esta línea trato de no tocarla con mi tinta, dejar un hueco. Algo así. Es muy fácil dar efectos tridimensionales utilizando la tinta. Entonces decía, la parte de arriba bien la puedo tocar sin preocuparme. Algo así. Y voy a hacer lo mismo acá. Doy curva
De pronto puedo dejar pequeños brillos, de pronto podemos dejar que la tinta haga lo que quiera, es decir, decía, no tenemos que tener un control absoluto. Los cabellos del pincel a veces actúan de manera caprichosa y precisamente es lo que nosotros queremos. No siempre, hay todo tipo de técnicas, hay técnicas en las que hay que ser absolutamente preciso. Si alguien ha, por ejemplo, entintado, no sé, cómic americano, si alguien lo ha visto, bueno, no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos el cómic americano se entinta exactamente como se dibujó el lápiz. El entintador trata de ser muy respetuoso del lápiz del dibujante, más aún cuando el dibujante deja muy bien definido su dibujo. Es muy frecuente que los entintadores americanos dejen muy bien definido su dibujo, tan definido que el entintador solamente tiene que seguir el lápiz. Y bueno, en esas técnicas hay que ser absolutamente preciso. No se puede uno dar el lujo de hacer lo que estamos haciendo aquí, que realmente el pincel y la casualidad están haciendo gran parte del trabajo. Nosotros solamente seguimos las formas musculares. Bueno, eso es lo que estoy haciendo yo en esta ocasión, y dejo que el pincel haga gran parte de mi trabajo. Desde luego que aunque el pincel está haciendo gran parte del trabajo, en realidad y en el fondo siempre estoy teniendo control de él, o eso es lo que se debe procurar, estar yo controlando mi material. Pero bueno, es una combinación del accidente que me da mis materiales y lo que yo le estoy pidiendo a mi material que haga. Pasan muchas cosas, pareciera ser muy simple estas cuestiones de la tinta, pero pues quienes han visto quizá cine japonés han visto que la profundidad que ellos le otorgan a la aplicación de la tinta en la caligrafía es algo que tiene mucha profundidad para ellos. Y sin yo saber mucho de esos temas, debo decir que en parte los entiendo, porque estas técnicas dan mucho en qué pensar. Son técnicas muy ricas que van más allá del simple hecho de definir una figura. Entonces, bueno, eso es mi pensamiento. Quizá algunos no coincidan del todo, pero bueno, por lo menos ha sido mi experiencia. Bueno, entonces seguimos con estas formas. Aquí vuelvo a hacer alguna tinta. Entonces ya casi está definido mi personaje, salvo quizá que encuentre por ahí otros detalles que se puedan mejorar. Y solo para terminar voy a colocar algunas manchas aquí y allá de tinta que quizá mi personaje está dejando correr en el piso. Como decía, de pronto movemos la mano como si fuera una firma. Saben que las firmas son muy automáticas, no pensamos, solo movemos la mano de manera muy rápida. Así de pronto puede ser similar la aplicación, por ejemplo, de estas manchas y otras. No se preocupa, como ya decía uno, por la precisión o por otras cuestiones. Entonces solamente nos restaría, que no lo vamos a hacer aquí, nos restaría quizá borrar el lápiz y quizá aún añadir pequeños detalles que nosotros quisiéramos, pero creo que por lo pronto es suficiente. Entonces ya en Dibujarte School estaremos borrando el lápiz, y seguramente subiremos este dibujo en Facebook terminado para que veas cómo esto, además de lo que hemos hecho, se puede publicar bien. Entonces hasta aquí la clase de hoy. Esperamos, como siempre, te sea de utilidad en alguna u otra manera, que te haya divertido, te motive a seguir practicando. Y desde Dibujarte School me despido. Como siempre, soy Isaac Escorza y hasta la próxima.